Hola a todos, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda sesión del taller Territorios Íntimos. Estoy muy emocionado porque empecemos a trabajar y que aprovechemos estos primeros minutos para que ustedes me cuenten cómo les fue con el ejercicio que habíamos dejado. ¿Quién quiere empezar? Hola. ¿Tienen pena? ¿No hicieron el ejercicio? Manden un emoji por el chat si hicieron el ejercicio. Un emoji feliz. Si hicieron el ejercicio. Ay, por aquí ya Jessica que está levantando la mano. Eh, no, yo hice el ejercicio el mismo día, pero después, o sea, después de terminar la sesión y me di cuenta que, o sea, sí me fluyó y saqué como 6 minutos, las 30 palabras. A las 30 Le palabras saqué. que sacaste en 6 minutos. Buenísimo. Sí, No, sí, buen sí. tiempo. Buen Y me tiempo. parece que de pronto por el afán de que sean menos tiempo, o sea, por el afán de que sea en un minuto o no sé, puede que me haya bloqueado o algo así y no haya podido esa vez. Sí, seguro, puede pasar, puede pasar. Seguro, sí, sí influye que se necesite la mente un poco más tranquila para que de pronto saques más y no obligarte o sea, tal vez, o sea, sí deberías practicar más a menudo, pero de pronto sí se necesita una mente más tranquila para que de pronto Eso, saques eso que más. estás mencionando es importante y es parte de los aspectos que yo quiero retomar sobre el ejercicio, ¿sí? Y esto está chévere. Como les mencioné hace 8 días, a ver, vamos a ir admitiendo a todos los que llegan por aquí. Como les mencioné hace 8 días, el ejercicio no es, o sea, como que nos ayuda a medirnos a nosotros mismos desde varios aspectos. Por un lado, habíamos mencionado como cuál es nuestro vocabulario, cómo usamos nuestro vocabulario, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos palabras todas de 2 sílabas o hay algunas de 3 sílabas, pero son graves, o hay algunas de 3 o más sílabas que son esdrújulas. Ese ejercicio nos permite, digamos que hacer un mapeo de cómo está nuestro vocabulario, que es el vocabulario que mantenemos como a la mano, como dicen los publicistas y los gringos, top of mind, ¿sí? Como quien dice, lo que tenemos fresquito en la mente y de lo que hacemos uso para expresarnos de manera escrita. Entonces, ese es un aspecto, ¿sí? El aspecto del vocabulario. Lo otro es cómo nosotros nos relacionamos con las palabras, ¿sí? Porque nos podemos relacionar a partir del proceso lógico de qué es lo que queremos decir, ¿sí? Eso digamos que es más complejo y se puede dar precisamente porque nosotros hemos pasado por la escuela, por el bachillerato, algunos por la universidad, otros por posgrados, todo esto. Entonces hay procesos lógicos que nos ayudan a coger ese vocabulario. Y ahí hay una clave y es qué es lo que queremos decir, qué es la parte más profunda de ese ejercicio, qué es lo que ese ejercicio en general nos está dando a entender, que es como la sumatoria de todas esas palabras, como si uno cogiera esas palabras y las mirara a manera de matriz, cuál es como una idea tácita que está ahí, porque nosotros no elegimos esas palabras del ejercicio para contar una historia, las elegimos aleatoriamente. Y como las elegimos aleatoriamente, funcionan de esa manera como los ejercicios de asociación libre. Entonces, ese ejercicio nos está dando como una mirada general. ¿Quién más quiere compartir su experiencia con el ejercicio? ¿Alguien más? Nadie más. Estamos muy, bueno, yo creo que vamos a ir soltando la timidez. Mientras alguien más se anima a contarnos cómo le fue con su ejercicio de palabras encadenadas, yo les voy a hacer una recomendación y es tengan una bitácora de escritura. Esa bitácora de escritura puede ser solo para este taller o puede ser para otros talleres o todo lo que ustedes quieran escribir.
pero pueden ir nombrándolo así como ejercicio 1, palabras encadenadas. La primera parte que fue en la sesión anterior, la segunda parte que era el compromiso que cada uno iba a hacer durante la semana. A ver, admitamos aquí a otra persona que llegó. Dice Janet, me demoré 7 minutos y medio, fue mucho más fácil cuando partí del nombre de mi mamá. Mira esto, qué comentario tan interesante. Recuerdan que mencionamos que si uno elegía palabras que eran cercanas a uno, eso le iba a dar un panorama diferente a si elegía una palabra aleatoria completamente que fuera de cualquier otro tema. Me parece muy lindo que salga eso, que si uno elige la palabra más cercana, puede que se le facilite más y que le fluyan más las palabras que está tratando de encadenar. ¿Alguien tuvo dificultades con las sílabas? ¿Revisaron las sílabas? Que fueran sonoras, que fueran ortográficas, ¿cómo les fue con eso? Alguien que nos comparta algo de eso. Adelante, Claudia, desde estudio. Ah, no, ya bajó la mano. Claudia, bajaste la mano. No, perdón, Sí, ya, ¿me dale, escuchan? es perfecto. No, pues mira, lo que pasa es que mi apellido es Echeverry, entonces, obviamente no hay nada que empiece como por I, entonces, yo lo que hice fue que, pues lo tomé desde lo sonoro, entonces, pues yo puse Echeverry, Río, ya, y de ahí seguí, porque si no, no me iba a dar. Pues, Ujú. y ya fue algo súper entretenido. Yo hice el ejercicio y llegué a 18 palabras como en 4 minutos más o menos. Pues no ¿En llegué a cuál? las, en 4 minutos llegué a 28, pues no llegué a las 30. Mm, Entonces digamos que en 5 llegaba a las 30 más o menos. ok. Pero ya pues como que súper interesante, me parece charro las palabras que salen. Ah, Y sí. bueno, Charro en Medellín es chistoso y acá en Bogotá, porque tenemos gente de Medellín y Bogotá, en Bogotá es como maluco. Entonces entiendo que lo que quieres decir es como chistoso las palabras que salen, Sí, como que sí, causan gracioso. gracia. Pues, me refiero a gracioso. Ya. Listo. Eh, Gabriel dice, no pude estar en la segunda hora de la primera sesión. Ah, bueno, Gabriel, hicimos un ejercicio que se llama palabras encadenadas. Las palabras encadenadas son palabras que se unen por la última sílaba de una palabra y debe coincidir con la primera sílaba de la otra. Lo que busca ese ejercicio es estimular nuestra agilidad mental y escarbar en nuestro subconsciente, cuáles son los temas que tenemos a flor de piel o frescos en la memoria, qué tan fácil se nos da conectar las palabras por el sonido, que es algo de lo que uno tiene que hacer uso en algún momento mientras escribe. Ese ejercicio tenía dos partes. La primera parte era en la sesión pasada, 1 minuto y escribir tantas palabras como pudiéramos. Y digamos que el panorama general fue como escribimos 6, 8, 9, alguien creo que llegó como a 14 palabras. Eso fue lo que sucedió. Y la segunda parte del ejercicio era en casa, tomarse el tiempo, es decir, cronometrarse el tiempo que se demoraban llegando hasta 30 palabras, que era como lo que decíamos, como si uno escribe una palabra en 2 segundos, pues uno podría llegar a 30 palabras. Ese es el ejercicio. Y como me has oído mencionar, digamos que se conecta con diferentes aspectos de nuestra capacidad de expresión escrita. La agilidad, obviamente, es una, qué tan rápido pensamos, cuál es nuestro vocabulario que tenemos fresco, cuáles son las ideas que están frescas o, digamos que, como lo mencioné ahorita, top of mind en el subconsciente. Ese ejercicio nos ayuda a eso. La idea es que hacia el final del taller lo podamos volver a hacer para, para que nos midamos otra vez. Yo no los voy a medir, se van a medir ustedes mismos con lo que yo les estoy compartiendo. Y retomo lo que les mencionaba ahorita. Mi recomendación es que tengan una bitácora, puede ser digital, por ejemplo,
pueden abrir un Google Docs e ir tomando nota ahí. Ejercicio 1, y hacen su ejercicio. O este que era a mano, pues no sé si lo quieran transcribir o tomarle una foto con el celular y lo ponen ahí. Ahorita vamos para el ejercicio 2, vamos a ver qué tantos ejercicios tengamos. Hay clases que tenemos un solo ejercicio, hay clases que tenemos 2 ejercicios, hay clases que vamos a apretar un poquito más. Eso depende también de la disposición de cada uno y de cómo nos vayamos sintiendo. A mí me gustan, por ejemplo, las bitácoras hechas a mano. Y pues si ustedes quieren, hacia el final o apenas vayamos avanzando más en el taller, esas bitácoras nos van a servir para una cosa, o a mí me sirven para una cosa chévere, y es que cuando llego al punto de que necesito escribir algo, yo digo, ve, yo tenía una idea chévere sobre este tema en otro ejercicio anterior. Entonces, digamos que ahí me devuelvo, como cojo la bitácora y ahí me devuelvo como en las hojas a ver dónde era que lo tenía escrito y retomo las ideas. Me sirve sobre todo para tener frescas las notas y los ejercicios que voy desarrollando como en un mismo lugar. Entonces, mi recomendación es tengan un cuadernito, una bitácora, un bloc de notas donde puedan ir haciendo esto. No les voy a recoger el cuaderno como en el colegio, bueno, pero sería muy útil para ustedes. Y oigan, yo creo que me están llamando de Comcel o de alguna cosa porque van 5 llamadas desde que empezamos esta clase. Seguro para que me cambie de operador celular, que eso siempre molestan para eso. Entonces, esa bitácora les va a servir para eso. Aprovechenla. Vamos a hablar hoy de un tema que a mí me encanta. Empezamos hablando de la comunicación escrita. Yo creo que es clave una cosa con el tema de la comunicación escrita, y es que reconozcamos que a veces la manera en que hablamos no es la misma manera en que escribimos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me expreso de una forma cuando estoy hablando y me expreso, ¿sí?, de otra forma, es decir, con otro código cuando estoy escribiendo. Eso es necesario. ¿Por qué? O eso se da, mejor dicho. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando, como ustedes están viendo aquí, los que me están viendo a través de la cámara, yo estoy usando las manos, estoy usando mi expresión facial para poder dar a entender o poder llevar la idea que yo tengo en la cabeza hasta ustedes y que me comprendan. Entonces, no es solamente lo que yo estoy diciendo, no son solamente las palabras que salen de mí, sino el conjunto completo de la expresión, lo que constituye la expresión oral. Tenemos más comentarios por aquí. Bueno, pero esos son los tomadores de nota automáticos de la inteligencia artificial. Y cuando pasamos esa comunicación que tenemos de manera oral a la forma escrita, hay una exigencia diferente. Esa exigencia es que básicamente en el papel, cuando nos están leyendo, o en la pantalla, cuando nos están leyendo, digamos que estamos ciegos y no podemos ver las expresiones faciales de la otra persona, ¿sí? Entonces, ahí muchas veces, y no sé si a ustedes les ha pasado, manden un emoji al chat si les ha pasado alguna vez, con un amigo, con una amiga, con la pareja sentimental, que ustedes reciben un chat y en el chat dice una cosa y ustedes lo leen con un tono imaginándose cuál sería la expresión facial o la expresión corporal de esa persona diciendo algo, y ustedes le responden dependiendo de lo que interpretaron, complementado con esa expresión, y resulta que es otra cosa. Muchas veces la más sencilla es, ¿pero por qué estás enojado? Y el otro, no, yo no estoy enojado, no pasa nada, fresco, ¿sí? Manden emojis si eso les ha pasado alguna vez, que malinterpretamos un chat porque creemos que tiene una intención o un tono y es otro completamente diferente. Esa es la forma más clara de darnos cuenta que efectivamente cuando estamos hablando tenemos la capacidad de complementar lo que decimos, de aclarar, hacer énfasis, hincapié, desviar la conversación gracias a la expresión corporal y la expresión facial, ¿cierto? Eso nos ayuda a que nuestras ideas queden claras. Pero en la comunicación escrita estamos desprovistos de eso.
¿Eso qué quiere decir? Que nos toca hacer uso de otras herramientas que están contenidas dentro de la expresión escrita y vamos a empezar a mirarlas hoy, ¿sí? Esa primera es que vamos a hablar de la forma básica de comunicación. Vamos a hablar, aquí les estoy hablando de la diferencia entre el lenguaje oral y escrito, ¿sí? Es esto que les estoy diciendo, que el lenguaje oral o la manera en que nos comunicamos hablada, por ponerlo más sencillo, ¿sí? Es enredado, se apoya en la expresión corporal, es decir, en el lenguaje no verbal, en la parte corporal, eso es. Entonces, si nosotros fuéramos a dibujar una línea o tuviéramos un hilito conductor de nuestras conversaciones y si ustedes se identifican con esto, bienvenidos al club, porque cuando yo estoy conversando con mis amigos, con mi familia, echando chisme y todo eso, la conversación empieza por un lado y se enreda y da vueltas y se devuelve y avanza y se va por otro lado y regresa, pero al final uno siempre logra desenredar la conversación y termina el tema que estaba diciendo. Eso es lo normal en el lenguaje oral. O sea, eso es lo que sucede. Si a ustedes les pasa, bienvenidos. Un poco diferente, si recuerdan las películas de época de Cantinflas, del actor mexicano, que daba y daba y daba vueltas y nunca llegaba al tema o a la conclusión completa, a veces sí, a veces no. Es un poquito lo que pasa naturalmente en la parte oral. Pero el lenguaje escrito tiene la restricción que les mencioné ahorita. Por lo tanto, necesitamos ser un poquito más claros y más ordenados, sobre todo ordenados. Entonces, la primera exigencia es que requerimos empezar a ordenar nuestras ideas. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra cabeza? ¿Qué es lo que queremos decirle a los demás? Contarle a los demás. Y de esa manera empezamos a poner esas ideas ordenadamente, aunque tengan, digamos que, pequeños giros o pequeñas tramas o pequeñas, digamos que, digresiones u otras formas expresivas. Entonces, esa forma escrita lo que tiene es que ser ordenada. En el lenguaje oral tenemos todas esas cosas juntas, revueltas, y de alguna manera salimos avantis en la conversación. Pero en la parte escrita, entonces nos toca ordenar una idea y que esa idea dé su vuelta, y luego la siguiente idea y que esa idea dé su vuelta. Yo les voy a dar la clave aquí de lo que deben tomar nota en este momento en su bitácora, si van a llevar una bitácora, y es, pongan grande esto. Si quieren lo pueden poner en un cartelito en el cuarto, en el estudio donde toman las clases, donde lo quieran poner, que sea como su espacio motivador de escritura. Esto, una idea va detrás de otra. Poner una idea tras otra. Es importante evitar meter una idea dentro de otra. Eso lo aprenderemos a hacer más adelante, es decir, no es que eso nunca se pueda hacer, pero lo aprenderemos a hacer más adelante con las herramientas que el texto nos permite para que sea completamente claro. Entonces aquí la clave es poner una idea detrás de otra. Cuando yo estaba aprendiendo redacción, tenía un profesor que nos hablaba, nos decía de la siguiente manera: ustedes, nos decía, ustedes que van a ser periodistas, es muy importante que no inicien una frase hablando de maternidad de gallinas y terminen hablando de paracaidismo de pingüinos. Eso, en chiste y de manera exagerada, lo que quería decirnos es ser claros en nuestra cabeza cuál es la idea que queremos contar. Entonces vamos a hablar de la frase. Listo. Aquí hay una cosa, y es que una frase es diferente a una oración. Y les voy a preguntar a ustedes, que también hay algunos acá que tienen experiencia con el uso del lenguaje, si nos pueden ayudar con una pista de cómo diferencian ustedes una frase de una oración. Va a tocar coger lista en mano aquí y a dedo señalar alguno. Claudia. No sé si estaré bien, listo, pero creo que una frase es más larga y que una oración es más corta y tiene menos signos de puntuación. No sé si está bien o no. Es importante, y te agradezco mucho que compartas eso,
Eso es, digamos que eso es con la concepción que tú tienes de cómo reconoces una frase a una oración. Hay algunas formas, digamos que de acercarnos de manera más canónica a esas definiciones, pero está chévere que tengamos esa idea, porque si algunos de ustedes comparten esa idea, es importante, levanten la manito, manden un emoji si comparten esa definición de Claudia, o si tienen otra manera de, mira, Elsa dice que comparte tu definición. Si alguien tiene otra idea de cuál es la diferencia entre una frase y una oración, que la compartan. Yo diría que la frase sí es el desarrollo de una idea y, y pues ahí hay varias como oraciones y pues desarrolla de manera amplia esa idea. Obviamente hay varias frases de puntuación y la desarrolla pues de una forma ¿qué te digo yo? Más amplia, sí, más, desarrolla como varias oraciones, pero pues obviamente teniendo en cuenta la idea principal. Ok, ok. Yo creo que vamos acercándonos ahí. Acá en el chat había otra definición que compartieron por la calidad del contenido o el detalle de una idea. Claro, también puede darse por eso mismo. Yo les voy a dar una clave. Entonces, lo más importante es que podamos identificar las ideas que contiene, ¿sí? Normalmente, cuando hablamos de una frase, estamos hablando de un conjunto de palabras que nos están compartiendo una idea, ¿sí? No todas las frases son oraciones, ¿sí? No todas las frases son oraciones, pero podríamos decir que por las características de las oraciones, casi todas terminan siendo como frases. Entonces, lo primero es que para identificar una oración, nos vamos a dar cuenta que tiene un sujeto y un predicado, que es lo que nos decían en el colegio. ¿Se acuerdan de eso? Sujeto, predicado, que era súper difícil de aprendérselo cuando uno estaba en la primaria. ¿Eso qué quiere decir? Una oración tiene una persona, ¿sí? O alguien o algo que está ejecutando una acción. Eso es lo que contiene, eso es una oración. Entonces pongan esa definición ahí porque es clave para lo que ustedes vayan a construir. Porque muchas veces necesitaremos que la historia avance hacia algún lado, ¿sí? O que retroceda para algún lado. No sé de qué lado de la cámara estoy, no sé si hacia acá estoy avanzando y hacia acá retrocediendo o viceversa. Pero necesitamos que la historia se mueva en alguna dirección. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a necesitar identificar y decir, aquí necesito una oración donde este personaje ejecute esta acción para que la historia se mueva en cierto sentido o retroceda. ¿Sí? Una frase es una estructura que puede ser muy compleja o puede ser muy sencilla, tiene esa, digamos que esa amplitud en su capacidad estructural, ¿sí? Que eso se llama sintáctico, eso es la sintaxis, y la gramática ahí combinada. Entonces, una frase puede ser carente de un verbo, es decir, puede que no tenga acción, o puede que a veces no tenga alguien que está ejecutando algo, pero sí tiene una acción, ¿sí? Si yo les digo algo como está lloviendo, ustedes me entienden qué es lo que les quiero decir. Está lloviendo. Está lloviendo es una frase, ¿sí? Que contiene una idea. No contiene un sujeto que la esté realizando, pero contiene además dos verbos, uno que funciona como auxiliar y el otro que termina siendo el verbo principal. Si yo les digo algo como Andrés está hablando, eso es una oración, porque efectivamente hay una persona, un sujeto que es Andrés, y hay un verbo que se está realizando, que es hablar.
que puede ser Andrés está hablando, o Andrés habla, o Andrés habló, o Andrés dijo, sí, diferentes verbos, pero ahí hay una oración con sentido completo. Hay quién la ejecuta y cuál es la acción que está sucediendo. Pero si yo digo una frase como el sujeto en la sombra, ¿sí? Eso no tiene, digamos que no tiene un verbo, no tiene una acción, está de manera implícita como el estar, ¿sí? Es decir, no está escrito, pero se entiende que lo que estamos haciendo referencia es a alguien que está quieto, bajo la sombra, oculto, o bajo la sombra, escampándose del sol, algo así. Entonces, vamos a encontrarnos con diferentes formas expresivas entre frases y oraciones, y ahí nos vamos a ir moviendo para poder hacer avanzar nuestras historias. Mi recomendación y en lo que vamos a trabajar hoy es que una frase va seguida por un punto seguido. Por lo tanto, siempre entre puntos hay una idea. Y esta es la clave de la escritura. ¿Cómo hacer lo que les estaba mencionando ahorita en la diapositiva anterior? Esto de el escrito debe ser más claro, es decir, una frase, una idea detrás de otra. ¿Se logra cómo? Poniéndolas entre puntos seguidos. Es decir, se pone una idea, punto seguido, se pone otra idea, punto seguido. ¿Qué pasa con las estructuras de las frases y de las oraciones? Entre más sencilla sea la estructura de una frase, más claro comunica. Digamos que perdemos el matiz de algunas cosas, pero yo sé que a ustedes les ha pasado cuando se han subido a un bus, si alguna vez yo me imagino que aquí todos nos hemos subido a un bus, y antes los buses tenían un letrerito al subir que decía lo siguiente: usted es tan amable, señor pasajero, al momento de ingresar este vehículo, busque el importe en su bolsillo y cancélelo al señor conductor. Eso es una forma de decir, pague al subir. Lo que estoy tratando aquí de poner en ejemplo, y con la exageración, es que yo puedo decir la misma idea con muchas palabras que complejizan la comprensión de esa idea, o la puedo poner en la estructura más sencilla posible que me permite entender con total claridad cuál es la idea que quiero comunicar. Por eso, una clave es, mientras más sencilla sea la estructura de la frase o de la oración, más claro comunica. Hago hincapié en el siguiente aspecto: el orden. Una idea va detrás de otra, siempre separadas por punto. Una idea detrás de otra, siempre separadas por punto. Y cuando nosotros cogemos un conjunto de ideas y lo vamos juntando, ¿alguien quiere unirse a esta llamada? Vamos a admitir por aquí a la siguiente persona. Cuando uno coge un conjunto de ideas y las pone en un párrafo, pues entonces debe tratar que de principio a fin tengan la misma intención comunicativa, que nosotros podamos, que nosotros veamos que nuestras ideas que están ordenadas una detrás de otra estén apuntando hacia el mismo camino. Entonces, como ya he hablado mucho, ¿qué hora es? Ya llevo casi media hora hablando. Yo creo que lo siguiente es que podamos hacer un pequeño ejercicio en vivo y en directo. Ese pequeño ejercicio en vivo y en directo es: tomen papel y lápiz, o su computador o su celular donde estén escribiendo. Recuerden que esto esencialmente este espacio esencialmente nos va a exigir estar escribiendo. Por lo tanto, yo les recomiendo que ustedes se dispongan en la misma, o idealmente en la misma situación en la que ustedes quieren desarrollar sus historias o sus escritos más largos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, estoy mirando esta clase desde el celular y voy a hacer los ejercicios en el celular, yo le estoy enseñando a mi mente y a mi cuerpo que la manera de escribir es de esa forma, en el celular.
Eso puede ser un poquito contraproducente cuando uno quiere escribir muy largo, porque pues, no es la manera más cómoda, ¿sí? A veces puede ser uno como con el teclado, ¿sí? Y el computador, eso digamos que es la manera habitual hoy en día. El cuaderno y el bolígrafo o el lápiz también es una forma práctica y tradicional de hacerlo. Entonces, dispónganse para hacer los ejercicios de la manera como ustedes quieren disponerse más adelante a escribir sus historias o a escribir sus textos más extensos. Vamos a ir dando admisión aquí a otra persona que llegó. Entonces, vamos con nuestro ejercicio número 2. Este ejercicio se llama El Pintor. Y para eso vamos a recordar al pintor Henri Matisse, gran artista plástico. Este señor tenía una frase que repetía, y esa frase era: un pintor no tiene más enemigos serios que sus malos cuadros. Chévere, ¿sí? Un pintor no tiene más enemigos serios que sus malos cuadros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Digamos que vamos a dar un plazo de 15 minutos, es decir, vamos a silenciarnos durante 15 minutos y cada uno de ustedes va a desarrollar este ejercicio. Va a reescribir 5 veces, ¿sí? Va a reescribir 5 veces, eso más o menos nos da, ¿cuánto? Como 3 minutos por frase. Yo creo que hasta podría ser menos el tiempo. Va a reescribir esta frase. Y aquí este ejercicio, ¿para qué nos va a servir? Lo que queremos es mantener la intención comunicativa. Eso es lo que necesitamos identificar acá. ¿Cuál es la idea que este señor Henri Matisse nos quería compartir, transmitir, comunicar con esa frase que él decía? Un pintor no tiene más enemigos serios que sus malos cuadros. ¿Cuál es la idea que subyace en esa estructura de palabras? Y entonces, ¿les queda claro el ejercicio? ¿Tienen preguntas? Hay una pregunta, Sebastián. Sí, Alejandra, mi sobrino. Pero perdón, está bien. No entendí bien. Listo. Reescribir, ¿me entiendes cuando digo reescribir la frase? Esa parte. ¿Literal? ¿La misma? Me encanta. Yo estaba esperando esta pregunta. Gracias por hacerla. ¿Cómo podemos reescribir esto? Si yo digo, un pintor no tiene más enemigos serios que sus malos cuadros, y yo la escribo igual, estoy transcribiendo. Eso es transcribir. ¿Me entienden todos cuando digo transcribir? Es como cuando uno miraba las tareas en el cole y le tocaba copiarlas del libro y no podía hacer de Wikipedia ni del computador y tenía que escribirlas. Eso es transcribir, ¿sí? Cuando yo digo reescribir y que intentemos mantener la misma intención, ¿sí? O preservar la misma intención comunicativa, es que tú mires cómo organizas unas nuevas palabras para entender o para dar a entender lo mismo que se está dando a entender acá. ¿Eso qué implica? Que primero hay que entender muy claramente qué es lo que nos están diciendo acá. Eso parte de la comprensión lectora de cada uno de ustedes. Yo les he repetido la frase, yo no les he dicho qué es lo que el Señor quería decir. Yo solamente me he dedicado a repetir la frase varias veces. Un pintor no tiene más enemigos serios que sus malos cuadros. Está en ustedes entender qué es lo que este Señor quería decir y por lo tanto ponerlo en otras palabras, es decir, reescribirlo en otras palabras. Digamos que está al criterio de ustedes si deciden usar la misma estructura gramatical, ¿sí? Y por lo tanto el mismo orden sintáctico de las palabras, o si deciden alterarlo. Eso depende de qué tan cómodos y qué tan sueltos nos sintamos con la capacidad escrita de cada uno de nosotros. A veces yo necesitaré copiar estructuras similares, otras veces podré soltarme de esas estructuras y proponer unas nuevas. Pero aquí hay una lección clave y es que todo se puede escribir de una manera diferente.
No hay una única manera de escribir las cosas. Por eso cuando ustedes les dicen, o alguien por ahí seguramente lo habrán escuchado como, pero ¿por qué no escribes esto de otra manera? No, es que no se puede decir de otra manera. No, amigos, siempre se puede decir de otra manera. Siempre hay otra forma de escribir. ¿Sí? Puede que lleguemos a la más precisa, puede que lleguemos a la más concisa, que luego hablamos de esas cualidades, pero siempre vamos a encontrar una manera diferente de decir las cosas. Entonces, vamos a darnos 10 minuticos para que no se nos haga muy largo. Vamos a darnos 10 minuticos y vamos a reescribir, si alcanzamos a reescribir 5 veces esta misma frase. ¿Listo? O sea, con las mismas palabras o se puede cambiar otras palabras. Eso es parte de lo que vamos a ver. Porque, mira, yo puedo llegar con las mismas palabras, ¿sí? En vez de, ¿cómo reescribirías la primera vez? Hagamos la primera entre todos, ¿listo? ¿Les parece? Para que veamos cómo se nos va dando esto. Entonces, yo por aquí tengo unas hojitas y un marcador. Por aquí hay más preguntas. Abran micrófonos, pregunten abiertamente. Hola, buenos días. Se me ocurrió una idea de reescribirla. No sé, Sí, pues ahorita que cómo sería. Una persona no tiene más enemigos que sus propios temores. claro, perfecto, funciona. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Una persona, entonces cambiaste pintor por persona, ¿cierto? Una persona no Y tiene más enemigos que sus propios temores. propios temores. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué entendiste tú que quería decir esa frase? ¿Esta la del pintor? Sí, Pues yo entendí eso, justamente, que el pintor se juzga a sí mismo. O sea, los cuadros son sus malos cuadros, en teoría, es como la apreciación que él tiene de algo que no le gustó y bueno. se juzga bajo su arte. Listo. Entonces, ahí está claro, ¿cierto? Camilo nos está ayudando a responder la pregunta de Jessica Esmeralda. Y es si usamos las mismas palabras. Entonces, yo creo que ustedes, me estoy anticipando, creo que ustedes van a empezar todos por algo como eso. En vez de un pintor no tiene más enemigos serios que sus malos cuadros, una persona no tiene más enemigos que sus temores, ¿sí? Sí fue así que es cierto. Eh, pero eso se nos va a agotar en algún momento, porque yo podría decir, eh, un escritor no tiene más enemigos serios que sus malos cuentos o sus malos poemas, ¿sí? Un poeta no tiene más enemigos serios que sus malos poemas. Podría decir, un arquitecto no tiene más enemigos serios que sus edificios feos, también, por ejemplo. Pero ya ahí está cada uno, cuál es la primera aproximación, esa es la primera reescritura de esa frase. Pero mira lo que decía Camilo, él está diciendo, lo que yo entendí de esta frase es que es el mismo individuo el que se juzga o el que se evalúa sobre sus acciones. Entonces yo creo que ahí hay otra oportunidad de reescritura. Intenten en que esas 5 reescrituras, que 5 reescrituras son poquitas, yo normalmente a este ejercicio le pongo 10 reescrituras, eh, pero intentemos con 5 en este momento a ver cuáles nos salen. Listo. Pueden usar la misma estructura y en el momento en que ustedes digan, ah, claro, lo que quiere decir esta persona aquí es esto otro, eso les va a dar otra posibilidad expresiva, que eso es lo que estamos buscando. ¿Qué estamos buscando? Identificar cuál es la idea de lo que está contenido en ese escrito y segundo, cuáles son las posibilidades expresivas. ¿Listo? ¿Más preguntas? Creo que no hay más preguntas. Bueno, entonces voy a contabilizar por aquí 10 minutos a partir de este momento. ¿Listo? Adelante con el ejercicio. Súper, ya tenemos uno por aquí que terminó. Demos unos minuticos más. Manden emojis al chat si ya terminaron. Ariana también terminó, Claudio también terminó.
Gabriel también terminó. Están súper ágiles. ¿Los demás cómo van? Dice que Esmeralda, mando muchos emojis. Me salieron 4, dice Paula. Bueno, vamos a ver. Estamos a 3 minutos de terminar el plazo. Empecemos, porque yo me imagino que ya en este punto ya varios han iniciado. Miremos a ver, los demás pueden ir terminando sus reescrituras. Voy a encender de nuevo mi cámara para seguir aquí conectado con ustedes. ¿Y cómo les fue? ¿Quién quiere compartir su primera frase? Abran micrófonos, hablemos todos al tiempo, que de esto se trata el espacio de taller. Abran sus micrófonos, hablen todos al tiempo. No me gusta. Yo pensé que no saldría nada, pero Pero sí te está saliendo. Ah, bueno, listo. ¿Cuál te salió de primera? las buenas actitudes no son más válidas como los actos. Muy bien. Diana, por ahí también tiene la mano levantada. ¿Cuál te salió de primera, Diana? La primera que me salió fue volverlo pregunta. ¿Qué es un mal cuadro? Es el enemigo más serio de un pintor. Ok. Camilo, ¿cuál te salió de primera? A mí me salió la primera, Sí. no hay peor juez que uno mismo. No hay por juez que uno mismo. Está chévere. Mariana, Hola, ¿me escuchan? te escuchamos, Camilo. Qué pena. Estaba hablando, pensé que me estaban escuchando. No, que como yo he escrito la primera de que las inseguridades de unos muchos temas, bueno, en fin, no me acuerdo ni cuál fue la cosa. Automáticamente recordé alguna vez vi un graffiti, no sé si es una frase de alguien, pero lo vi en la calle. Dueño de lo que callo, esclavo de lo que digo. Esa fue la frase la primera que noté. Sí. Hola, pero apareció Jung de pronto ahí, muy profundo y muy conectado con la línea de psicología de Jung. Tu subconsciente tus acciones son esclavas de tu subconsciente hasta que lo hagas consciente. Está chévere, está chévere. ¿Quién más? Bueno, Mariana ya contó por ahí. No, Andreina. falto. Mariana. Nuestros enemigos más serios habitan dentro de nosotros. Está buena, está buena. ¿Quién más? Andreina. Hola, Te escuchamos. pues yo lo puse como esas frases coloquiales que decimos a veces como para enemigos, mejor ni tenerlos. Entonces puse para enemigos esos malos cuadros. Ok, mira, ahí mantenemos algo de lo que nos estaba diciendo inicialmente, es decir, de la forma, a partir de los cuadros, es decir, interpretamos que ahí estamos hablando de un pintor o de alguien que se dedica a las artes gráficas o a las plásticas. Gabriel. Buenos días, en mi frase es, no hay peor melodía que la de un músico la peor melodía de un músico la peor melodía de un músico es aquella que ni él mismo sabe tocar. La peor melodía de un músico es aquella que ni él sabe tocar. Ni él mismo sabe tocar, así es. Bueno, ahí le damos una vuelta. Miren que dentro de todas el universo de frases, sigamos, vamos en orden aquí. Janet. Aló, hola Janet. Yo dije que aló, como si esto fuera una llamada telefónica de esas old school. Janet, te escuchamos. Sí, creo que hay algo de interferencia, algo se interpone entre tu micrófono y nosotros. Hola, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos, claro que sí. Listo. La primera que escribí fue: la autocrítica es el único enemigo serio en la vida de cualquiera. Y yo necesito la opinión de los demás, porque ¿cómo así que la autocrítica es un enemigo? Yo creí que la autocrítica era algo positivo, como que uno se revisa y se critica a sí mismo. Bueno, claro que puede ser de esa crítica negativa, que de esas que uno se mira en el espejo y uno dice, de por Dios, parezco un tamal mal amarrado. Pero no sé si los demás piensan lo mismo.
si ustedes creen que la autocrítica es un enemigo o la autocrítica es algo positivo. Manden manita hacia arriba si creen que la autocrítica es algo positivo. Manden manita hacia abajo si creen que la autocrítica es algo negativo. Muchas manitas hacia Y arriba. buena animal. ¿Será que no hay manita hacia abajo? No, si hay manita hacia abajo ahí en las reacciones. Entonces, aquí viene una pregunta que este ejercicio nos deja y es, ¿cuál es la intención comunicativa? Pero lo vamos a responder ahorita. Janet, ¿tienes algo más para decirnos? Pues yo pienso que la intención de la frase es reconocer que Espérate, otra vez algo se interpone entre tu micrófono y nosotros. ¿No? ¿De nuevo me escuchan? sí, De nuevo te escuchamos. Entonces, yo entiendo que la intención del pintor o de la frase es reconocer que lo único que le puede hacer daño es su propia crítica. Ah, ok, eso está listo. Está importante entender qué es lo es, tener claro qué es lo que estamos entendiendo de esa frase. Sebastián tiene la mano por acá levantada. Adelante, Sebastián. Alejandra. Ah, Es que bueno, te vas a no seguir me diciendo, acuerdo, oye, pues. eres Sebastián. ¿A qué te logueas con el nombre de Sebastián? Ok. A ver, ¿cuál? Para la soledad no hay peor villano que una promesa de amor. Upa. Si les gustó esa frase, manden manita arriba en el chat. Doble D, ¿qué nos quieres decir? Mira, Gabriel mandó corazón, le gustó mucho. Wow, qué frase tan linda, dice Camilo. Sebastián, Juana, manda corazón, les encantó esa frase. Claro que sí. Mira, Hola, Andreina, hola, hola. les encantó. Paula, manita arriba. Doble D, te escuchamos. Ahí lo siento, me lo guié con otra cuenta. Soy Está bien, Cristian. no pasa nada. Podemos ser doble D Eh, con Sebastián, así seamos Alejandra. es cierto. Pues mi primera frase fue, las respuestas se hallan hundiéndose en el fracaso. O sea que aquí hay una comprensión diferente, por ejemplo, a lo que decían ahorita, y es que lo de la autocrítica, ¿sí? O ustedes dirían que, si ven cómo nos va cambiando la comprensión de lo que es la intención comunicativa, qué estamos entendiendo a partir de lo que está ahí escrito. Todos leímos la misma frase, yo la repetí varias veces, ¿sí? Pero miren que hay un nivel de comprensión que cambia o varía un poco, digamos que estamos en el mismo espectro de que entendemos las cosas, pero puede cambiar un poquito lo que estamos entendiendo hacia un lado o hacia el otro. Aquí hay una comprensión muy interesante, muy chévere, muy chévere. Sigamos, Janet. Porque, a ver cómo me salen las manitas levantadas acá. Janet, ¿nos escuchas? ¿Vas a compartirnos o ya tenías la mano levantada? Ojos Panda. Ojos Panda dice Ojos Panda Laura. Entonces me imagino que es Laura, tu nombre. Adelante. Bueno, yo tuve como una medio crisis ahí con la frase porque yo entiendo es que un mal resultado, que es un mal cuadro, sirve para juzgar al pintor y no estoy de acuerdo. Entonces yo, pues la verdad es que me salieron fue puros cuestionamientos y uno de esos fue en qué momento un mal resultado es el reflejo de un mal proceso. Eso es como con quien peleo que solo muñecos veo, ¿cierto? Como así. Esto, ¿cómo me van a valorar o cómo va a ser el medidor el mal resultado de mi trabajo? El medidor debería ser el buen resultado de mi trabajo. Ajá. Me encanta esa comprensión de la frase y me gusta que sea también un cuestionamiento. Sí, sí, sí. Muy chévere. Manden manita arriba si les gustó. Manden manita abajo si no les gustó también. ¿Quién más tiene las manos levantadas por aquí? Diana. Sí, yo quería hacer un comentario, de hecho, alineado con de la compañera Paula. Ay, se me olvidó el nombre, perdón, mi memoria es terrible. Yo también
tuve como esa crisis con la frase y fue por la palabra malos cuadros. Para mí era como, ¿qué quiere decir un mal cuadro? Es un mal cuadro. Feo, malo para otra persona, malo para mí. Entonces, y por esa misma razón me costó sacar 5, solo saqué 4, unas que fueron como más o menos cambiarle la estructura, volver una pregunta, pero sí, ahí quedé como estancada, precisamente porque a mí ese malos no me comunica nada, me parece como muy vago, es como malo para quién, Claro, que malo es para algo malo, no sé. ti. Entonces, pues sí, como que en algún punto escribí una frase como procura pintar siempre con el corazón, no querrás ganarte un enemigo, pero en verdad las frases que construí no me dicen mucho porque ese malo no me dice nada. Está muy bien, y Diana y Laura tomen nota de lo siguiente, y es que más adelante vamos a hablar de los juicios de valor en la voz del narrador. Apunten eso, los juicios de valor en la voz del narrador. Y es precisamente lo que ustedes reconocieron ahí, que eso es malo, ¿cierto? ¿Cuáles son los malos cuadros? Y que es enemigo, también era como que es enemigo. Claro, exacto. Sí, Entonces, ahí, competencia, no sé. sí, ahí precisamente en esta frase, si nos vamos por ese camino, nos estamos adelantando a algunas sesiones, pero está bien que lo mencionemos. Ahí estamos percibiendo que el narrador o esa persona que está diciendo eso tiene un juicio de valor que está metiendo camuflado en lo que está diciendo. Entonces, eso también es interesante porque a veces nosotros vamos a tener personajes o vamos a querer darle voz a nuestros personajes literarios y vamos a querer que el personaje haga eso, que el personaje meta su juicio, meta lo que piensa en medio de lo que está contando. Eso es útil precisamente para darle tonalidad, darle color, darle esa riqueza expresiva a nuestros textos. Es importante que lo aprendamos a reconocer para poder empezar a plasmarlo. Tenemos 3 manos levantadas todavía, 4 manos levantadas. Vamos a darle la palabra a estas personas. 3, vean por aquí. Alguien creo que en vez de abrir el micrófono se salió. Juana Carolina. Hola, hola. Hola. Bueno, hola Andrés, ¿cómo estás, compañeros? La primera frase que me salió fue: una escritora no tiene más enemigos que sus propios fantasmas enmudecidos. Ajá. La primera frase. Y en esa frase, porque hay una claridad al final, si alcancé a escuchar bien, que dice enmudecidos, ¿sí? Pues porque pensé en que para un escritor es importante darle voces a todos los fantasmas. Entonces, uno de los principales enemigos de ese escritor o escritora es precisamente no poderle dar la voz a sus turbulencias internas, a sus fantasmas, a las cosas que más lo han afectado o atravesado. Entonces, es el primer juicio que hay, no poderle dar voz a esas voces internas que lo tienen. Está chévere eso. Eso quiere decir que la frase no solamente nos está llevando, lo que estamos entendiendo de ahí, no solamente nos lleva o nos entrega la intención comunicativa del autor original, sino que nos permite, digamos que, desarrollar o profundizar en nuestra propia reflexión a partir de la reflexión que está puesta ahí. Es lo que hemos venido viendo en las últimas frases que están compartiendo. Entonces, miren que tenemos todo y eso que apenas estamos diciendo, leamos la primera. Entonces, yo me imagino que cada uno de ustedes, en la medida en que reescribieron esa frase, se iban dando cuenta que podían variar la expresión, ¿cierto? Usar elementos que se ajustaran más a sus gustos expresivos y por lo tanto eso les permitía también plasmar lo que ustedes mismos estaban comprendiendo y pensando al respecto de eso. Me encanta cómo salió este ejercicio. Vamos a dar la última palabra para pasar a otra sección a otra sección de la sesión de hoy. Laura, adelante. Hola.
Hola, hola. Listo. Bueno, la primera frase que yo hice fue, para un pintor, un enemigo no son sus críticos, porque su verdadero enemigo es su propia subestimación disfrazada de criterio propio. Ok. Vemos aquí que estás agregando más información a la frase. Tenemos la intención comunicativa, estás agregando más información. Claro que sí. Y eso es muy interesante. Ahí es importante para ti, por ejemplo, ya que te dio, para que la frase te diera toda esa capacidad de ampliarla, es importante que tú tomes nota más adelante de lo que se llama concisión, precisión, para que tú puedas coger esas frases y como un acordeón, inflarlas o desinflarlas y que eso también produzca, como produce el acordeón, un sonido, produzca ciertos efectos en uno como lector, en la medida en que tú te sientes cómoda ampliando o recortando esas frases. Me encanta este ejercicio, manden manita arriba si les gustó el ejercicio y si van también comprendiendo qué es lo que esto les permite entender en su proceso de escritura creativa. Si nos devolvemos a la sesión anterior, estábamos usando palabras y conectando palabras por el sonido. Entonces vamos, como les decía, vamos escalón por escalón. En la primaria y en el colegio nosotros cogemos letras y las convertimos en palabras. Aquí nuestro insumo son las palabras y como decía aquí en la diapositiva anterior, nuestra unidad significacional mínima es la idea, ¿sí? Que una idea puede estar contenida dentro de una frase o dentro de una oración con las características que mencionamos ahorita, que tampoco nos vamos a poner muy técnicos, sino que lo que queremos es que se nos dé la escritura. Entonces, vamos pasando de las palabras a las frases y oraciones y vamos a ir componiendo párrafos. Aquí compusimos una frase, muy buen ejercicio, me encantó, muchas gracias por su participación. ¿Qué sigue? Sigue la lectura del día. Y para la lectura del día voy a dejar de compartir pantalla, de tener la presentación. Ustedes conocen un cuento que se llama Beatriz y la polución, de un escritor latinoamericano que se llama Mario Benedetti. ¿La conocen? ¿No? Sí, algunos. No, señor, dice Gabriel Santiago por aquí. No, tampoco. Danet dice que no. Les voy a leer Beatriz y la polución, pero se los voy a compartir también. ¿Saben una cosa que no hemos hecho? Paréntesis, Esperanza dice que tampoco la conoce. Una cosa que no hemos hecho es lo del grupo de WhatsApp que ustedes estuvieron de acuerdo hace 8 días y que tengo que hacer de pronto ahorita. Entonces, después de esta sesión, los agrego, les mando un mensajito para que quienes quieran estar en el grupo se unan al grupo, para que no sea una cosa invasiva. Yo lo hago también desde la prudencia, porque sé que el espacio de WhatsApp es un espacio también como personal y todo eso. César, desde la ciudad de la luna. Bueno, no, pues agradecerle a todos los que estamos aquí presentes en esta sesión. Recordarles que, porque prácticamente hoy entramos un poquito tarde algunos, que el link que nos dieron en la primera sesión es el link que va a funcionar para todas las 16 sesiones. Entonces, algunas personas me estuvieron llamando porque no publicamos el link y como no estaba hecho el WhatsApp, entonces para recordar que ese link siempre va a ser para todas las 16 sesiones, eso que desde la primera sesión. Gracias. César, muchas gracias. Yo creo que no caí en la cuenta de haber hecho esa salvedad desde la primera sesión. Tienes toda la razón. Es el mismo enlace para todas las sesiones. Ahí en el formulario que ustedes llenaron, tengo su número de teléfono con WhatsApp. Ahí les voy a mandar un mensajito con el enlace para unirse al grupo, para que los que quieran estar en el grupo, pues estemos ahí y compartamos.
siempre de manera muy respetuosa, pues, y siempre manteniendo como toda la cordialidad de esos espacios. Este cuento se llama Beatriz y la polución. ¿Y para qué se los traje hoy? Recuerden que les mencioné que un buen taller de escritura es siempre un buen taller de lectura, porque en las lecturas encontramos ejemplos de lo que queremos. Hoy estamos diciendo que una clave de la escritura es que las ideas sean ordenadas y estén una detrás de otra, y que la escritura se debe diferenciar de la manera en que nos expresamos oralmente. Bueno, para eso traemos el cuento Beatriz y la polución, que empieza así. Dijo el tío Rolando que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene. Yo no dije nada para no quedar como burra, pero de toda la frase solo entendí la palabra ciudad. Después fui al diccionario y busqué la palabra imbancable y no está. El domingo, cuando fui a visitar al abuelo, le pregunté qué quería decir imbancable y él se rió y me explicó con muy buenos modos que quería decir insoportable. Ahí sí comprendí el significado, porque Graciela, o sea mi mami, me dice algunas veces, o más bien casi todos los días: por favor, Beatriz, por favor, a veces te pones verdaderamente insoportable. Precisamente ese mismo domingo a la tarde me lo dijo, aunque esta vez repitió 3 veces. Por favor, por favor, por favor, Beatriz, a veces te pones verdaderamente insoportable. Y yo, muy serena: habrás querido decir que estoy imbancable. Y a ella le hizo gracia, aunque no demasiada, pero me quitó la penitencia y eso fue importante. La otra palabra, polución, es bastante más difícil. Esa sí está en el diccionario. Dice polución, efusión del semen. ¿Qué será efusión y qué será semen? Busqué efusión y dice derramamiento de un líquido. También me fijé en semen y dice semilla, simiente, líquido que sirve para la reproducción. O sea que lo que dijo el tío Rolando quiere decir esto, que esta ciudad se está poniendo insoportable de tanto derramamiento de semen. Tampoco entendí, así que la primera vez que me encontré con Rosita, mi amiga, le dije mi grave problema y todo lo que decía el diccionario. Y ella: tengo la impresión de que semen es una palabra sensual, pero no sé qué quiere decir. Entonces me prometió que lo consultaría con su prima Sandra, porque ella es mayor y en su escuela dan clases de educación sensual. El jueves vino a verme muy misteriosa. Yo la conozco bien cuando tiene misterio, se le arruga la nariz. Como en la casa estaba Graciela, esperó con muchísima paciencia que se fuera a la cocina a preparar las milanesas para decirme: ya averigüé, semen es una cosa que tienen los hombres grandes, no los niños. Y yo: y entonces nosotras todavía no tenemos semen. Y ella: no seas bruta, ni ahora ni nunca. Semen solamente tienen los hombres cuando son viejos, como mi padre o tu papi, el que está preso. Las niñas no tenemos semen ni siquiera cuando seamos abuelas. Y yo: qué raro. Y ella: Sandra dice que todos los niños y las niñas venimos del semen porque este líquido tiene bichitos que se llaman espermatozoides. Y Sandra estaba contenta porque en la clase había aprendido que espermatozoides se escribe con Z. Cuando se fue Rosita, yo me quedé pensando y me pareció que el tío Rolando quizá había querido decir que la ciudad estaba insoportable de tantos espermatozoides con Z que tenía. Así que fui otra vez a lo del abuelo, porque él siempre me entiende y me ayuda, aunque no exageradamente. Y cuando le conté lo que había dicho el tío Rolando y le pregunté si era cierto que la ciudad estaba poniéndose imbancable porque tenía muchos espermatozoides, al abuelo le vino una risa tan grande que casi se ahoga y tuve que traerle un vaso de agua y se puso bien colorado, y a mí me dio miedo de que le diera un patatús y conmigo solita en una situación tan espantosa. Por suerte, de a poco se fue calmando y cuando pudo hablar me dijo, entre tos y tos, que el tío Rolando había dicho que lo que el tío Rolando había dicho se refería a la contaminación atmosférica. Y yo me sentí más bruta todavía. Pero enseguida él me explicó que la atmósfera era el aire y como en esta ciudad hay muchas fábricas y automóviles, todo ese humo ensucia el aire, o sea, la atmósfera. Y eso es la maldita polución y no el semen que dice el diccionario. Y no tendríamos que respirarla, pero como si no respiramos igualito nos morimos, no tenemos más remedio que respirar toda esa porquería. Yo le dije al abuelo que ahora sacaba en la cuenta que mi papá tenía entonces una ventajita allá donde está preso, porque en ese lugar no hay muchas fábricas y tampoco hay muchos automóviles, porque los familiares de los presos políticos son pobres y no tienen automóviles.
Y el abuelo dijo que sí, que yo tenía mucha razón y que siempre había que encontrarle el lado bueno a las cosas. Entonces yo le di un beso muy grande y la barba me pinchó más que otras veces y me fui corriendo a buscar a Rosita. Y como en su casa estaba la mami de ella, que se llama Asunción, igualito que la capital del Paraguay, esperamos las dos con mucha paciencia hasta que por fin se fue a regar las plantas y entonces yo, muy misteriosa, vas a decirle de mi parte a tu prima Sandra que ella es mucho más bruta, más burra que vos y que yo, porque ahora sí lo averigüé todo. Y nosotras no venimos del semen, sino de la atmósfera. Fin. Ese es Beatriz y la polución, un cuento corto del escritor Mario Benedetti. ¿Cómo les pareció? ¿Qué notaron ustedes entre la voz o la diferencia del asunto de la comunicación oral y la comunicación escrita? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿No? Yo se los comparto de todas maneras para que le den una leidita durante la semana. Estaría chévere que esas lecturas nos puedan complementar lo que queremos decir. Les puedo adelantar que precisamente este cuento lo traje el día de hoy porque contrasta con lo que les estaba mencionando ahorita, que hay que ser ordenado para poner nuestras ideas en el papel o en el texto, ¿sí? A diferencia de cuando nos estamos expresando de manera oral, que las ideas se mezclan y se van por todos los lados y de alguna manera salimos triunfantes de esas exigencias comunicativas cuando hablamos. Además tiene una cosa y es que siempre los cuentos o los textos pueden partir de las experiencias propias. En este caso, digamos que había una experiencia ahí con el asunto en la época en la que esto se escribió de las dictaduras militares y no estaba permitido hacer una crítica directa a las dictaduras militares. Sin embargo, este señor en este cuento, en la voz de una niña, logra decir que en el país que él vive hay presos políticos y que hay algo que no está funcionando bien, en la voz inocente de una niña. Entonces, siempre cuando estamos escribiendo nos vamos a encontrar eso, y eso es parte de una de las teorías claves de la narrativa, y es que todas las historias cuentan dos cosas. Una que está en la superficie, que por ejemplo aquí es una niña que no entiende algo que dice un tío en una reunión familiar, y eso le causa un montón de embrollos mientras trata de entender qué es lo que está diciendo el tío. Y la narración que subyace, o la narración en segundo plano, o digamos lo que se dice entre líneas, es lo que les mencioné ahorita, que hay en el país en que esas personas viven, hay una represión y hay presos políticos y hay pobreza porque no tienen autos y hay una cantidad de limitaciones. Vamos seguramente a encontrar otras narraciones, otros cuentos que nos permitan ver, ejemplificar cómo se trabaja en eso. Vamos a pasar entonces, ¿cómo van? ¿Van bien? Vamos a pasar entonces a nuestro ejercicio final de la sesión de hoy. Para eso necesitamos disponer de un poquito más de tiempo de ustedes y de atención a lo que vamos a escribir. Y es que vamos a escribir, como yo le digo, nosotros para escribir, nosotros escribimos con una mano, pero para escribir usamos las dos manos por todas las herramientas que tenemos. Vamos a coger una de esas manos y nos la vamos a amarrar a la espalda para escribir. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a coger nuestro cuaderno o nuestro computador o nuestro celular y vamos a escribir una pequeña historia, ¿sí? Con el motivo de la cocina. Esto se llama un disparador de escritura o algo que motiva, ¿sí? O el punto de partida de algo de escritura. Algo así como lo que sucedió en el ejercicio pasado con la palabra que elegimos para hacer las otras palabras encadenadas. Nuestro disparador de escritura el día de hoy es la cocina. Así vamos a llamar este ejercicio número 3. Ejercicio 3, la cocina. ¿De qué trata? Ustedes van a mencionar lo que sea, como quieran, la cocina. Listo, vamos a
decir lo que sea que ustedes quieran de la cocina, algo que les haya pasado, el chascarrillo cuando se les quemó el pan, cuando lo calentaron, la arepa, cuando se derramó el chocolate, porque la leche que uno siempre está mirando, que no se vaya a derramar la leche, no sé qué, y cuando uno mira para otro lado, ¡brrr!, se derramó. ¿Quieren contar eso? Bien. ¿Quieren contar una historia de amor que pasó en la cocina? Está perfecto. ¿Quieren contar que un día conocieron una casa sin cocina? Está perfecto. Lo que ustedes quieran. El motivador de escritura o el desencadenante de la escritura es esa palabrita, cocina, ¿sí? ¿Cuál es la condición y lo que implica la mano amarrada a la espalda? Es que vamos a escribir esto con lo que aprendimos hoy, es decir, una idea detrás de otra, separada por punto seguido. ¿Listo? Esa es nuestra condición. Vamos a escribir una historia corta de un parrafito o 2 párrafos si alcanzan, donde tengamos mínimo 15 ideas. 15 ideas. ¿Listo? ¿Está bien? Creo que no está muy alto, no está muy bajito, 15 ideas. ¿Eso qué quiere decir? Que cada idea debe ir separada por un punto seguido, ¿sí? Vamos a evitar las comas, vamos a evitar los puntos y comas. Yo sé que muchos de ustedes son hábiles poniendo comas y poniendo puntos y comas y poniendo 2 puntos, puntos suspensivos. Vamos a usar el punto seguido. ¿Listo? Esa es la manera de ponernos un poquito de dificultad a la hora de escribir. Cuando aprendemos estos temas, la manera de ponerlos en práctica es generarnos una pequeña dificultad a la hora de escribir y eso nos permite llevar a la práctica, llevar nuestro conocimiento recientemente adquirido manos a la obra, ¿sí? Entonces, vamos a dar, yo les propongo 20 minutos, ¿sí? Creo que apenas nos da, ¿sí? Son las 10:20, si damos 20 minutos para que hagamos este ejercicio número 3, que vamos a llamar la cocina. Vamos a escribir mínimo 15 ideas, que pueden ser frases u oraciones completas, evitando las comas, solamente usando puntos y seguidos. Eso nos va a abrir un abanico de posibilidades expresivas y nos va a cerrar otro abanico de posibilidades expresivas. Vamos a ver cómo nos va con eso. ¿Están listos para empezar? Manitos arriba si están listos para empezar. Listo, perfecto. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Abran el micrófono si tienen alguna pregunta. Listo, entonces empezamos. Les va a quedar preciosa esta bitácora con el ejercicio número 3, la cocina. 20 minutos a partir de este momento. Bueno, vamos regresando de nuestro ejercicio. Tenemos uno por acá que compartieron en el chat, que dice, no, pero no lo voy a leer yo. G. Morita, ¿podría leer su ejercicio? Sí, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Claro que sí. Ah, bueno. Sí, señor, pues qué pena lo dejé por ahí, pues para que lo fueran mirando. Perfecto. Dice, la cocina, lugar disparatado de magia y misterio, hoyo negro en el que desaparece la comida deliciosa y se ancla la que no lo es tanto. La cocina como centro social de la familia y amigos. Cocina, cocinero, la comida, el convite, la charla, el debate. La cocina, acopio de tradiciones y chismes patrimoniales. Maravilloso lugar de interés y trabajo constante, donde manos hechiceras, amorosas y dedicadas crean sensaciones y sucesos indescriptibles, casi irreales. La cocina, un lugar donde germina el hogar. Súper, está muy chévere. ¿Cuántas ideas tienes? Pues yo creería que tengo como unas 8. Ay, y nos habíamos puesto un mínimo de 15. Bueno, Porque eso sí, nos va a pasar, es que claro que sí. Está si bien. empezaba a separarlas, como que ya no me daba, como que perdía como el sentido. Eso, claro, eso es una cosa importante y es, pues nos pusimos una meta ahí, aquí lo hiciste así, eso está bien, y veo una cosa y es que empezaste usando punto seguido, punto seguido, punto seguido, y de repente, pum, empezaron a aparecer comas.
Dice Es cocina, que sí, es que por eso, por ejemplo, pues yo sentía que si le ponía el punto seguido a eso, pues como que, como te digo, como que se cortaba la idea y pues así como más bien con las comas se creaba como una especie de verso, pensé yo. claro que sí. Eso es, y veo bastantes manos levantadas y eso me gusta. Tenemos 20 minutos para que compartamos esto y podamos ver todas las posibilidades que se nos abren con este ejercicio. ¿Qué está pasando entonces ahí? Empezaste en el ejercicio montada en el bus del punto seguido y dijiste, hombre, pero es que el punto seguido no me permite expresar algo que yo ya sé expresar usando las comas. Es lo que yo estoy viendo desde el ejercicio, que creo que es lo que me estás diciendo, como que quedaba cortado, como que no cuadraba y querías decir esto de esta manera. Eso está muy bien porque eso quiere decir que ya tienes un dominio sobre esos otros signos de puntuación, lo que es bastante positivo. Lo que yo te estoy instando es, repite el ejercicio usando solo los puntos. ¿Por qué? Porque esa es la dificultad que te va a permitir explorar al máximo y dominar esa forma expresiva. Entonces, ¿cómo hace uno, por ejemplo, una frase como cocina, coma, cocinero, coma, comida, coma, el convite, coma, la charla, coma, el debate, punto? ¿Cómo construye uno una frase de esas solamente usando puntos? ¿Se puede o no se puede? Esas son las preguntas que nos tienen que dejar abiertos los ejercicios y me parece muy chévere que salgan cosas como estas. Voy a hacer la palabra en orden como me aparecen aquí las manitos levantadas. Mariana, adelante. Hola, a mí me va a tocar repetir el ejercicio también porque usé comas. Hagamos una cosa. Aquí hay una forma interesante de leer estos ejercicios cuando uno se está poniendo, digamos, como lo mencionamos ahorita, la mano amarrada atrás con los signos de puntuación y es, vamos a leer en voz alta los signos de puntuación. Es decir, donde aparezca un punto, tú dices punto, donde aparezca una coma, tú dices coma. Ok, ¿Sí? vale. Listo. Bueno, vale. Cada vez que Julia prepara esta receta, recuerda a su abuela Francisca. Las galletas boronas, o simplemente boronas, las llevan a su infancia entre montañas. Punto seguido. Primero hay que alistar todos los ingredientes que requiere esta preparación. Punto. Azúcar, harina de maíz crudo, mantequilla, un chorrito de aguardiente o de cualquier licor que se tenga a mano y un poco de polvo de hornear y 2 huevos. Punto. Se mezclan primero el azúcar con la mantequilla. Punto. Debe quedar una masa uniforme, sin grumos. Punto. Luego se agrega la harina de maíz y se sigue mezclando a mano. Punto. Los 2 huevos que vienen ahora ayudan a que la masa se moje un poco. Punto. El toque secreto es ese chorrito de aguardiente que baña toda esa mezcolanza. Punto. Con la masa lista, se hacen unas bolas que luego se alargan y aplastan con un rodillo de pan. Punto. La masa se convierte en serpientes aplastadas, que luego se decoran y cortan del tamaño deseado. Punto. Cada galleta cruda se deposita en las latas que van al horno y que previamente han sido enharinadas. Punto. Todo está listo para que el fuego haga lo suyo. Y en esa media hora, Julia se reencuentre con su abuela. Punto. Está muy bello ese ejercicio. Creo que nos estás mostrando ahí lo que mencionábamos ahorita y es que no solamente nos estás dando la receta, sino que nos estás hablando del reencuentro de una nieta con su abuela, ¿no? Lo cual estamos viendo en evidencia que podemos, mientras escribimos una cosa, ir contando otra además. ¿Qué fue lo más difícil de escribir este ejercicio? Voy a poner la cámara. Lo más difícil, no usar comas, y eso que las usé. Sobre todo cuando hay que enlistar y poner, pues sí, en los ingredientes era como, pero azúcar, punto, polvo de hornear, punto, no me cuadraba muy bien. Y entonces por eso me volé esa regla. Bueno, está bien. Eso, como les mencioné ahorita, siempre existe otra forma de decir las cosas. Y esa otra forma de decir las cosas puede ser a veces
con el punto seguido, con la coma. Hay momentos en los que nuestros textos uno no sepa o pueda decidir si pone una coma o pone un punto, por algo que les voy a mencionar enseguida, apenas compartamos un poquito más de ejercicios. Pero el ejercicio está muy interesante, por lo que te mencionaba ahorita, porque nos estás dando una receta, pero nos estás contando algo también. Creo que ahí se van poniendo en equilibrio esas cosas. Muchas gracias por compartirlo, está muy chévere. Ve haciendo tu bitácora, sea a mano o en el compu, para que todas esas herramientas te vayan funcionando. Y bueno, y esto es algo para todos también. Si tienen tiempo durante esta semana, elijan cualquier otro lugar de la casa, no sé, la sala, el comedor, el cuarto, el estudio, la puerta de entrada, si viven en un edificio, la portería. Sí, todos esos lugares tienen momentos, anécdotas, chispazos de cosas que uno puede contar, de algo que vio, vivió, experimentó, le contaron, y eso nos sirve sobre todo para ir poniendo o para ir afinando esa capacidad expresiva. Mariana, muchas gracias. Vamos a cederle la palabra por aquí. En orden está Camilo. Bueno, no sé, creo que yo entendí mal el ejercicio, me fui un poco más literal, o sea, yo divago mucho, ¿no? En mi cabeza fluyen muchas ideas, entonces cuando dicen coloqué 15 ideas, pues eso hice, poner ideas seguidas y seguidas y seguidas de la cocina. Eso está muy Pero bien, sí, claro, eso funciona muy bien el ejercicio. Mira que aquí estamos viendo cómo en una idea detrás de otra podemos componer una narración o podemos componer algo diferente también. Miremos a ver cómo te salió esto. Vale, pues yo me vuelo la cabeza, entonces yo no voy a decir punto, sino voy a hacer las pausas, porque si no me pierdo, ¿vale? Dale, perfecto. La cocina y yo nunca hemos tenido buena relación. No soy fanático de ella y nunca he logrado entender el amor y la devoción por la misma. No se me quema la comida y se me pega el arroz. Solo no la entiendo, como algo que puede trascender más allá de una función básica del humano. Para mí, es ir y solventar mi necesidad de alimentarme y me retiro. No tiene más ciencia en lo personal. Nunca he logrado entender a las personas que hablan de ella con tanto amor y cariño. No los juzgo ni los critico. Solo no logro entender el amor que le tienen. Quizás estoy mal. Quizás nací sin una hormona. Es muy probable que sea yo quien esté mal desde su génesis. Esto lo creo porque tengo una relación extraña con otro elemento de la cocina. Porque no me gusta cocinar, como ya lo he mencionado, pero adoro lavar loza. Y yo sé, esto es muy extraño. Nadie disfruta pararse y lavar trastes. Que estés terminando de lavar y te traigan más loza para lavar. Sé que a nadie le gusta, pero yo lo disfruto. Es un momento de paz y esparcimiento para mí. Pongo mi música o escucho mis podcasts y solo me dejo llevar. Disfruto y me encanta mi sistema para lavar loza. Primero los platos, luego pocillos y vasos, después cubiertos, y al final las ollas, que para mí son la mejor parte. Lo disfruto porque las dejo brillantes. Me gusta que reluzcan, e incluso reflejarme en ellas de ser posible. Es mi parte favorita. Es el único momento en que logro amar y apreciar la cocina. Definitivamente sin así dañado. Y ya, es eso. Manden aplausitos si les gustó, corazones si les gustó. Gran ejercicio. Mira que, contrario a lo que nos estabas anticipando al principio, que habías puesto simplemente una frase, o sea, como frases, ideas ahí separadas por puntos, estás contando muchas cosas, no solamente eso de, hombre, no entiendo cuál es por qué son tan fanáticos de la cocina, a mí eso no me gusta, es un trámite, pero me encanta lavar loza y pum, pum, y por ahí se va la narración. Mira, Paula dice que pensó que era como una lista tipo de mercado, eso también puede ser. Nosotros podemos contar un cuento a partir de una lista de mercado, miremos a ver cómo nos la inventamos. Salió muy bien el ejercicio, Camilo. Muy buen ejercicio.
guárdalo en tu bitácora porque creo que puede ser el insumo para contar algo muy poderoso más adelante. Ya sabes que tienes otros 2 ejercicios que te pueden ayudar a mejorar este. Siempre los ejercicios que vamos haciendo, que vamos acumulando, nos ayudan a mejorar el que estamos enfrentando. Entonces, el de la reescritura te podría ayudar a mirar más adelante cómo puedes mejorar esas frases o la posibilidad expresiva de cada una de esas frases, y la manera en que conectamos las palabras en el primer ejercicio te puede ayudar también con esa sonoridad que le estás dando tan característica a tu texto. Vamos a seguir por acá con las manitos levantadas. Jessica Esmeralda, adelante. Sí, yo. Esto, creo que son como 3, 4 historias, pero sí solté varias ideas, sí, me salieron varias ideas. Adelante. Entonces, solo pensar que no se van a comer lo que cocino, así que evito hacerlo, al menos para los demás. Cuando cociné mi primera crema de espinacas, me había puesto asustada, casi pálida. Al final resultó que el humo que salía de la licuadora era porque las hebras de la espinaca se habían enredado en la cuchilla. La licuadora, es que esto me da risa, pero bueno. Dale, está bien, chévere. Esa parte de mezclar, sobre todo porque estamos aquí enfrentándonos a una cosa, y algo que mencionamos para este taller es que esto se va a nutrir de nuestras anécdotas personales. Seguramente nos vamos a conocer en la cocina o con cualquier otro tema que pongamos a continuación. Sí, mi mamá no sabe, menos mal. La licuadora salió viva de todo esto y la crema de espinaca sorprendentemente rica. Bueno, ahora, en pandemia no podíamos salir y se dio que se empezó a dar lo de las recetas en casa porque unían a la familia. Mi mamá veía muchas recetas y le gusta que muchas de ellas las hizo y le quedaron muy ricas. Hizo mucho, o lo recuerdo más, una torta de naranja que le quedaba esponjosita como una mantecada muy suave. A veces sí he pensado en cómo sería volver a probarla. Muchas veces, no, esta es otra historia. ¿Cómo sería volver a probarla? Ya. Ahora, muchas veces acompañé a los devotos Hare Krishnas en la cocina, pues el servicio que me daban, que me ponían a hacer muchas veces fue lavar los platos. Aprendí a lavar rápido la loza, con lo que ahora no me da pereza tener que hacerlo en casa. Por esos años, lo curioso es cómo se me abrió el apetito, pues yo me comía completo la sopa, seco, jugo y postre. Repetía de cada uno y sobre todo postre. Era mi perdición y más de 5 me robaba. Y afirmo que había magia y dulzura en cada bocado, que solo uno no era suficiente. Súper, súper. Yo, como nos estás leyendo, yo entiendo que hay varias frases o varias ideas que están separadas con comas. Eso no está mal, como lo mencionamos ahorita al principio, pero intenta escribir eso. ¿Cómo sería, cómo lo moldeas para escribirlo solo con puntos? Porque entonces eso va a afianzar tu capacidad para mejorar el uso del punto seguido y para separar esas ideas una detrás de otra. Me parece muy interesante que dejas enunciadas cosas que puedes profundizar dentro de esa narración. Guarda este ejercicio dentro de tu bitácora porque creo que te puede servir mucho. Sobre todo, hay una evocación de la época de pandemia que creo que fue dura para todos, y la suavidad de la torta de naranja, que creo que ahí hay una correlación. Cuando hablemos de las figuras literarias, vas a encontrar esa correlación entre las cosas que estás poniendo ahí en tus textos. Sigamos con Diana, que tiene la mano levantada. Ya nos quedan pocos minutos, pero tratemos de Hola. los ejercicios. Diana, ¿qué tal? Hola, bien. Bueno, aquí voy con mi ejercicio. Mi sueño de señora es tener una cocina amplia. Hoy no la tengo.
No me alcanza la plata para remodelarla, pero es mi anhelo. Quisiera poder lavar los trastes sin que la nevera me presione la espalda. Quisiera no tener que picar verduras en la mesa del comedor. Quisiera que la cocina y la zona de ropas no fueran un mismo espacio. Quisiera tener una alacena grande para guardar los alimentos. Hoy la comida reside en uno de esos carritos auxiliares para manualidades. Quisiera que los tuppers no estuvieran tan cerca de los implementos de aseo. Quisiera poder conectar la licuadora sin correr el riesgo de que se caiga el lavaplatos. A veces quisiera poder conectar más de un electrodoméstico. No es que tenga muchos electrodomésticos. Pero a veces quisiera usar la arrocera y licuar una crema de verduras al mismo tiempo. A ratos quisiera tener una air fryer. Qué lástima que no me cabe en la cocina. Fin. Lo que yo escuché, yo puedo decir que está en su mayoría separado por puntos. No pude identificar como comas. ¿Te fue bien con eso? Sí, solo puntos. ¿Fue difícil? Pues hay cosas que habría preferido poner con coma, pero muy pocas. Como que sí intenté en lo posible, solo usé puntos igual, pero sí hay un par de lugares en los que fácilmente habría podido ser una coma. Claro que sí, claro que sí. Eso es importante, que aprendamos a ver dónde podemos usar una coma, dónde le caería mejor un punto, o dónde estamos usando un punto y le caería mejor una coma. Eso es clave en este ejercicio y nos sirve mucho. Está muy chévere lo que estás usando ahí en el quisiera. Hay una figura literaria que se llama creo que aquí de memoria se llama la conversión, y es la repetición de una palabra para generar un estado de ánimo en el lector. Se usa mucho en la poesía. Seguramente ustedes recuerdan poemas que repiten una misma palabra al inicio. Creo que esa es la conversión. Y creo que puedes aprovechar esa mezcla que existe entre las capacidades expresivas de la poesía y lo que estás haciendo ahí. Lo vamos a conversar más adelante cuando veamos figuras literarias. Gracias por compartirlo, Sebastián. Nos quedan todavía unas personas aquí con la mano levantada. Sebastián, adelante. Sí. Okay. Sebastián, adelante. Alejandra, dijiste, ¿cierto? Sí, ya empiezo a notar como las dificultades y esas cosas que me gustaría mejorar, tipo las ideas. Entonces al comienzo no sabía cómo bien de qué idea partir. Escogí como dos, como mi acercamiento a la cocina, y creo que terminé al final como repitiendo tu frase de hacerlo sencillo, y eso terminé como agarrando una, pero fue como al hacer el ejercicio. O sea, comencé con dos, pero terminé en una buena. Dale, sí, claro que sí. No sé por qué ignoré ese lugar por tanto tiempo. Fueron como 10 ideas, listo. Hasta que la necesidad me llevó a tu encuentro. Mientras crecía, te miraba encantada desde lejos. Como la luz cálida de la media mañana entraba con alegría por la ventana del patio, para darle vida a ese rinconcito de amor. Hacías una gran parte del espectáculo, pero ella, su imagen, parada frente al mesón, silbando como un pajarito, desgranando arveja o poniéndole su amor a una preparación. Ella no lo sabe, pero creo que tiene magia en sus manos, en su corazón. Su comida alegraba y calmaba hasta el abuelo y su cólera, que en paz descanse. Su comida llenó mi infancia de felicidad y curaba mis momentos de tristeza mejor que clonazepam. Listo. Bien, gran ejercicio. Yo lo sentí todo con puntos. No sé si de pronto se te habrá colado por ahí una coma, pero lo sentí todo con puntos en la lectura que hiciste. Creo que aparece algo muy interesante aquí, como transversal a los ejercicios, y es la presencia o la ausencia de la magia en la cocina. Como hay una relación con la magia que a veces está presente o no, y la capacidad de acercarnos a otras personas a través de lo que sucede en la cocina. Creo que ahí vamos empezando a encontrar insumos de escritura e insumos para otras cosas. Guarden estos ejercicios, están muy buenos. Estoy increíble y positivamente sorprendido con sus ejercicios, porque yo creo que tienen grandes insumos para contar historias. Creo que se nos agotó el tiempo, pero entonces
si ustedes están dispuestos a quedarse unos minutos más, vamos a completar como las manitos que están levantadas para compartir esos ejercicios. Y antes de pasar a esos ejercicios, les voy a mostrar aquí rápidamente lo que les dije que quería mostrarles con respecto a estas estructuras que estamos formando en nuestros textos. Entonces, hablamos de que una idea se contiene dentro de una frase. No todas las frases tienen un verbo, pero las oraciones sí las tienen. Cada oración tiene un verbo principal y cada párrafo tiene una idea o una oración principal. ¿Dónde se pueden ubicar esas ideas y esas oraciones? La podemos poner al inicio y lo mostramos como si fuera un triángulo con la punta dirigida hacia abajo, donde la parte más ancha es la frase o la idea principal. Eso tiene una intención comunicativa, como lo mencionamos ahorita. Podemos tener nuestra oración o frase o idea principal al final del párrafo, y son párrafos que por lo general vamos introduciendo el tema del que queremos hablar hasta que concluimos con la idea principal. Para devolverme un poquito, los párrafos que tienen las ideas principales al principio son como los que hacen en las noticias. Hace 8 días mencionábamos también que alguien había estudiado periodismo. Ese, por ejemplo, me lo enseñaron a mí mucho. Andrés, es que hay que poner las ideas principales al principio. Y yo, claro, en la universidad aprendí a hacer eso porque así era que había que hacer las noticias. Pero hay otras formas, como poner la idea principal al final o ponerla en el medio. Digamos que empezar el párrafo y dar algunas ideas de lo que queremos decir, dar una idea muy fuerte que sea la idea principal del párrafo en el medio, en el cabezote una idea llamativa. Exacto, eso funciona para llamar la atención. Esa puede ser nuestra idea principal o puede ser el gancho con el que concluimos nuestra idea principal. Y podemos tener la idea principal o la idea más fuerte al inicio y al final, y eso nos da un párrafo que nos da con claridad la información, nos va dando información y luego hace hincapié, como quien dice, hace énfasis, reincide en lo que quiere decir. Esta estructura de párrafo, ráyenlas ahí en sus notas, nos puede ayudar para lo que queramos contar más adelante. Esto se usa para, como les dije, en el periodismo, en la escritura académica, se usa en otros espacios donde se concentran mucho en cómo debe estar estructurado nuestro párrafo. Nosotros no nos vamos a preocupar tanto por eso, pero está chévere que lo tengamos presente y que sepamos muy bien, que sepamos que podemos poner esa idea principal en el inicio, en el final, en el medio o haciendo apertura y cierre. Esto se conecta con lo que estábamos mencionando hoy. Recuerden, estábamos hablando, pasamos de las palabras a las frases nos componen un párrafo. Esta es, digamos que los primeros 3 escalones que estamos subiendo en nuestra capacidad expresiva escrita. Repito, una idea se contiene en una frase, no todas las frases tienen un verbo, pero las oraciones sí. Cada oración tiene un verbo principal, aunque tenga múltiples, y cada párrafo tiene una idea o una oración principal. Y ahí vamos viendo dónde las ponemos. Hay otra información que les tengo por acá, que la voy a pasar rápidamente, y es ¿qué tipos de párrafos tenemos? Tenemos párrafos de causa y efecto, que se pueden organizar de varias formas. Si necesitan más adelante podemos rebobinar sobre esto. Tenemos párrafos de comparación y contraste. Uno compara las cosas que son similares y contrasta las que son diferentes. Eso es una clave que más adelante también podemos ver. Podemos tener párrafos de numeración, que muchos de ustedes en este ejercicio usaron párrafos de numeración, porque vamos mencionando esto, mencionando aquello, las comas nos aparecen ahí porque sobre todo aprendimos a enumerar con comas. Esa es una función de la coma que más adelante vamos a ver. Tenemos párrafos que plantean un problema y una solución, ¿cierto? Eso se puede plantear de varias formas, ese tipo de párrafos. Otros que hacen un desarrollo cronológico de eventos, como primero esto, segundo aquello, o que hacen una ordenación de los elementos, en primer lugar, en segundo lugar, ese tipo de cosas podemos tener dentro de los párrafos.
Si nosotros vamos a construir un texto para la universidad o algo así, por lo general nos van a pedir cosas como haga una introducción, presente su hipótesis o la situación, haga una causa-efecto, enumere las situaciones, plantee el problema y la solución, compare y contraste las cosas, ordene cronológicamente lo que debe suceder y llegue a una conclusión. Es decir, uno puede plantear su texto de manera anticipada con una estructura diciendo, mira, yo lo que quiero llevar es al lector por una situación así, 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 de manera ordenada. Pero pues eso, yo no sé ustedes, a mí me funciona a veces, pero porque soy como cuadriculado y no sé, la psicorrigidez será, pero a veces funciona, a veces no. Y sobre la puntuación, con esto quería cerrar, el tema del punto seguido y por qué nos aparecen las comas por ahí en medio de esa intención de escribir solo con punto seguido. Es que la puntuación es un elemento de cohesión, es decir, que nos permite coger el texto y que se sienta como una unidad. Eso es clave dentro de la puntuación. La puntuación nos permite juntar las cosas dentro del texto. No es ortográfico. Si uno no pone un punto o no pone una coma, no es una falta de ortografía. Es una falta de cohesión cuando no logramos conectar las ideas ahí. Es racional, por lo tanto, si yo quiero generar relaciones a partir de ese aspecto racional, ¿cómo conecto las ideas? Más adelante vamos a ver cuando hablemos de la coma y los otros signos de puntuación, cómo se conectan esas ideas, cómo se pegan entre sí. Los signos de puntuación son como el pegante entre las ideas. Muchas veces coinciden con las pausas semánticas, otras veces no coinciden con las pausas semánticas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno está leyendo, yo los estaba escuchando a ustedes ahorita leyendo, y algunos hacían la pausa en el punto, unos se demoraban un poquito más, otros un poquito menos, otros hacían la pausa en la coma, se demoraban un poquito más, un poquito menos. Esas son las pausas semánticas, son lo que en el lenguaje oral o cuando estamos leyendo en voz alta, esos silencios que nos permiten entender que ahí hay una conexión, un pegante entre las ideas. Las pausas respiratorias no siempre coinciden con eso, a veces sí, otras veces no. Vamos a ver cuáles sí y cuáles no más adelante. Esta es la parte que me encanta. Es un recurso estilístico, es decir, cada uno de ustedes como autor decide dónde poner las comas y los puntos. Aquí ustedes están decidiendo cuál es su idea y cómo la están poniendo, delimitando, separando con un punto, y eso es el pegante para la siguiente idea, ¿sí? Y aquí es lo clave. Salvaguardan el sentido de lo que se quiere comunicar. Es decir, cuando digo salvaguardan, es que están protegiendo las ideas que ustedes tienen dentro de su cabeza y que están llevando al papel, ¿sí? Los signos de puntuación son esenciales y son nuestros amigos en ese sentido, porque protegen la idea que yo tengo en la cabeza hasta llevarla al papel, hacen que sea la misma, ¿sí? Y este ejemplo era el que me ponían a mí en la universidad y me parece pues el más anticuado de la vida, el de ponga la coma y los signos de interrogación en la frase ¿cómo amaneció señorita? Con esas cosas le enseñaban a uno hace 20 años, eso no lo vamos a volver a hacer, vamos a buscar otros ejercicios. Bueno, por aquí tenía algunos usos de la coma y otras cosas, pero creo que eso era. Y lo más importante, aprender a romper las reglas, muchachos y muchachas. Porque está bien que aprendamos cómo funcionan las reglas de puntuación, pero en la medida en que aprendamos a romperlas, quiere decir que la dominamos. Esa es la clave. Vamos entonces a dar cierre a la sesión de hoy, escuchando los demás ejercicios de escritura de las personas que tienen las manos levantadas. A los que se quieran quedar, obviamente, bienvenidos. Y adelante, Laura Osmanda, te escuchamos. Ay, regálame un segundito. Claro Pues que es sí. que el mío me salió un poquito largo, pero pues como está en oraciones numeradas, pues yo lo puedo conectar varias y omitir otras. Entonces, pues voy a dar como 8. Dale. Entonces, es algo tendrá la comida que cada día a la 1 p.m. nos reunimos 1 hora y dejamos de ser robots.
Nos conocemos y reconocemos en las conversaciones, olores y sonrisas. A esa cocina solo hay una persona que no puede entrar y lo sabe. Porque cuando lo hace se van las risas, se apagan las charlas y molestan los olores caseros. Pero como está en dieta, no se atreve a entrar e irrumpir en nuestro tiempo de evasión legal. Desde hace un año ya el almuerzo es nuestro tiempo para desconectar y nuevamente esa hora diaria se llena de personas, no solo de gente que trabaja. Se escuchan chismes, murmullos y risas, lo normal de toda oficina. Ahí seguía un poco de historia más de mi jefe, pero, pero pues no, está largo. Está bueno, toma, eso que acabas de decir, toma nota de lo siguiente. Más adelante vamos a hablar de las tangentes en las historias. Es decir, uno a veces viene contando algo como una línea y le sale, digamos que otra línea de otra historia y luego tiene que mirar cómo vuelve a esta. Eso es una tangente o una digresión. Toma nota de eso para que cuando hablemos de eso aprendas a ir y volver dentro de las historias. Listo. ¿Algo más querías contarnos de eso? No, quedó hasta ahí. A mí me parece que está muy chévere el planteamiento de lo que puede pasar. Mira que los otros lo habían mencionado, la cocina en el espacio hogareño. Tú lo mencionaste en el espacio de trabajo, que también hay cocinas. Y a mí me queda una duda muy grande y de esa manera eso se llama sembrar el misterio o sembrar algo que va a suceder. Es ¿quién no tiene permiso de entrar allá? ¿Por qué? Porque no tiene permiso. Hay algo que nos queda, como lectores, nos deja esa incertidumbre y queremos saberlo y es la manera en que vas a enganchar a tus lectores. Ya lo tienes claro, lo tienes, te sale natural. ¿Cómo pones, como se acuerdan cuando uno estaba chiquito que le hacían el chiste? Es que usted sabe cómo se deja un bobo con la duda. Y le decís, ay, ¿cómo? Eso es. Así enganches a un lector y le siembras algo que va a pasar más adelante. De esa manera se siembra la tragedia, de esa manera se siembra el misterio, de esa manera se anticipa el final de una historia. Y es como, se mencionan cositas por ahí sutiles. Creo que eso te sale naturalmente. Gran ejercicio. Muchas gracias por compartirlo. Vamos a continuar con Juana Carolina. Carolina, adelante. Te escuchamos. En mi cocina hay un caos que me hace taladrar las piernas. Busco y solo encuentro 5 huevitos embarrados que me miran con asco. Ay, pensé que todo sería fácil cuando bajara a hacer el desayuno. Agarro los 5 huevos y lo primero que hago es olfatear. Están embarrados, pero huelen a tierra. Abro la llave y empiezo a lavarlos uno a uno. Siento un ruido. Volteo a mirar el único huevo que me queda sucio. Parece que algo está haciendo ruido por dentro. ¿Será mi imaginación? ¿O el huevo se mueve y suena? Me acerco y observo, conteniendo el aliento y abusando el oído. Algo sucede dentro de este huevo. En esa se entra ella. Le digo que silencio, con mi dedo en la boca. Le muestro el huevo y ella me hace cara de ¿qué? Le digo en silencio con señas que es el huevito más embarrado. Carmiño se acerca, lo olfatea y lo agarra. Le veo en ademán de querer botarlo a la basura. Yo le quito el huevo con violencia y ella, pobre, va a estrellarse, y el pobre va a estrellarse contra el fregadero. Lanzo un grito y Carmiño me mira como, ya está loca, ¿qué le pasa? No quiero mirar, pero creo que mi querida novia, hemos matado un pollito. Me acerco sigilosa y lento para ver el huevicidio o pollicidio.
un líquido viscoso entre transparente y amarilloso rueda por el fregadero y se mezcla con los trastos sucios. Pero ¿y entonces? ¿Entonces será que la tengo viva? Y ahí terminé. Súper, súper el ejercicio. Bueno, además le estás imprimiendo la capacidad de expresión oral que tenés ahí yo no soy muy hábil en eso, pero como de la actuación y de la lectura en voz alta, eso le incrementa un montón a la capacidad de transmisión de sensaciones de la historia. Yo escuché como si hubiera algunas cosas separadas por comas y otras por puntos, pero eso tiene que ver de pronto con las pausas intencionales y dramáticas que estabas haciendo en la lectura. Gran ejercicio. Creo, no sé si a ustedes les ha pasado esa misma situación en la cocina, donde uno no sabe si ese huevito tiene algo vivo por dentro. Y yo entro en pánico. ¿Quién más tiene la manito levantada por acá? Janet, por favor. Adelante. Bueno, pensé que ese tarrito de alchiras iba a ser inolvidable. Fue más que inolvidable. ¿Quién iba a creerlo? Se volvió mágico. Sacábamos una alchira y aparecían dos. Inexplicable fenómeno. ¿Podía ser producto de mi cocina o de mi corazón? Vaya uno a saber. La receta no era muy difícil de preparar. Mezclar algo de aquello y algo de esto. ¿Qué de mágico había en esos ingredientes? Nada en realidad. Él entonces pensó que la magia ocurrió en el corazón. Oh, corazón enamorado, ¿acaso es tu lenguaje preparar sabrosos amasijos y deleitarte entre ollas con especias y olores? ¿Qué harás cuando ya no haya amor? Fin. Gran historia, gran historia. Yo la sentí toda separada por puntos. No sé si tuviste dificultad eligiendo dónde iban puntos y dónde iban comas. Cuando iba a describir la receta, inicialmente pensé en enumerar los ingredientes, pero pues lo sé hacer con comas, entonces decidí cambiar y no explicar qué era lo que tenía la receta. Ok. Gran ejercicio. Ahí creo que además eliges las palabras como para que se sienta precisamente muy, muy local y muy cercano. Creo que a mí hay una palabra que podríamos decir que en el contexto de lo que estabas narrando ahí, como que me conecta profundamente, que son los amasijos. Creo que esa es una palabra muy, muy del altiplano y a mí me conecta mucho como con las costumbres que son como muy amorosas a través de la expresión de la alimentación. Creo que vamos encontrando muy buenos ejercicios. Por favor, guarden estos ejercicios en su bitácora. Les van a servir mucho para todo lo que vamos a hacer. Gracias, Janet. Y tenemos a Andreina con la mano levantada. Hola, pues yo hice como una historia, no sé si salió lo de las frases, pero la voy a leer. Ella se engalana tan vistosa como brillante. Los sartenes al fuego derriten la manteca como los minutos escurren cuando uno no los atrapa. Amigos de la infancia se juntan, la harina, los huevos, la leche, el polvo para hornear, una fiesta sin igual. El cacao en polvo cae del cielo como lluvia dulce. La crema tan delicada y vaporosa se le une a aquella prima reservada. Ya los hornos están listos para recibir esta mezcolanza. El fuego cómplice y paciente esponja este revoltijo de intenciones. La mesa está servida. Los globos adornan la sala con chistes de colores. El bizcochuelo emana momentos que se volverán recuerdos. Es su cumpleaños y el humo de sus trincheras apagan las velas. Ya. Manden aplausos, corazoncitos, manitos arriba si les gustó. Gran ejercicio, gran ejercicio. Me parece muy bello lo que logras escribir ahí. Creo que aparece
en varios ejercicios el tema del fuego, cómo el fuego finalmente conecta las cosas y las hace crecer. Eso está lindo. La figura de la lluvia y el chocolate, muy chévere. Creo que te va a servir mucho, Andreina, cuando hablemos de las figuras literarias, porque te sale naturalmente esa capacidad expresiva donde usas las metáforas, donde usas muy bien los símiles, y creo que conocerlos te va a ayudar a aprovecharlos también, mucho más esa capacidad que se te nota ahí naturalmente. Gracias por compartir este ejercicio, muy bonito te salió. Y tenemos finalmente la mano levantada de Arlet. ¿Lo pronuncio bien? Hola, sí. Yo hice como un tipo cuento, no sé si esté bien, pero bueno. Dice, la sensación del calor del horno es como un abrazo. La respiración profunda en la cocina hace que por unos instantes esté en el momento presente. Se alargue el momento y se detenga el tiempo. El olor del pan horneándose me eleva a otros mundos, a recuerdos de infancia y mezclas de ensoñaciones. De pronto viene la desesperación por el futuro, una ansiedad latente por sentir la suavidad en el filo del cuchillo hundiéndose, un corte perfecto como un cirujano en la sala de operación. La masa a través del cristal, también mis deseos y el hueco en mi panza van creciendo. Mi corazón arde como un pequeño hordo al anticipar la campana, un sonido que corta la tensión de golpe. La esponjosidad en la yema de mis dedos que temerosos pero con una precisión medida avanzan hasta mi boca. Una presión en mi lengua hace que se retraiga. El dolor es intenso y no me deja sentir el sabor. La impaciencia rompió mis anhelos. Fin. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció este ejercicio? Gran ejercicio para el cierre de... Es que a mí también ya se va poniendo la hora del almuerzo por acá. Oye, Arlet, gran ejercicio muy Gracias. conectado con la parte emocional y logras una conexión muy interesante entre cómo las situaciones que estás describiendo están profundamente conectadas con la emoción. Creo que te va a servir también mucho profundizar en el tema de cómo, de las metáforas. Hay una cosa que creo que estás planteando ahí, que no sé si lo conoces ya o lo manejas, que se usa o se estudia en las narraciones, que se llama la metáfora de situación. Y creo que tiene que ver con el fuego en el horno y cómo, y la misma sensación interna en la panza de fuego, del calor, del afecto. La metáfora de situación la podemos estudiar más adelante. Yo no la había puesto explícita dentro del plan de trabajo, pero podemos mirarlo porque creo que te puede ayudar para profundizar en esa manera tan interesante de cómo estás planteando las ideas ahí. Muy bello ejercicio. Felicitaciones a ti, felicitaciones a todos también. Estoy, como les mencioné ahorita, gratamente sorprendido con todos los ejercicios y espero que nos sigan saliendo cosas muy interesantes. Aprovechen esta semana para coger algún otro lugar de la casa y contar algo más, amarrarse una mano a la espalda tratando de escribir solo, separado con puntos, para que mejoremos nuestro dominio del punto seguido. Y más adelante agregamos otros otros signos de puntuación que van a ser el pegante de nuestras ideas. Gracias por estar aquí, gracias por estar conectados. Disfruto mucho este espacio conversando con ustedes y espero que sea muy fructífero para todos. Nos vemos dentro de 8 días entonces.